Muy buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. Vamos a ingresar a la plataforma de aulas virtuales, que es donde estamos trabajando, ¿verdad? Los contenidos de nuestro resultado de aprendizaje número 3, perdón, el resultado de aprendizaje número 2, el cual pues tiene que ver con el manejo de las aplicaciones ofimáticas básicas de Microsoft Office. Dentro de estas aplicaciones, pues dijimos que íbamos a estar manejando tres o estar utilizando tres aplicaciones, las cuales pues eran Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint, de las cuales pues ya terminamos de ver lo que era Microsoft Word. Vimos que en esta aplicación pues específicamente vamos a poder crear diferentes tipos de documentos de texto basándonos en párrafos y el ingreso de algunos objetos multimedia. Actualmente pues estamos trabajando en Microsoft Excel. En esta semana, si ustedes se pueden dar cuenta, pues ya está publicado el contenido ahí dentro de la plataforma. Esta semana pues estaríamos terminando los contenidos para este programa de Microsoft Excel. Entonces, acá pues la semana pasada estuvimos trabajando algunas funciones, tanto lógicas como de búsqueda y referencia, repasando el uso de estas, ¿verdad? Para poder describir cada uno de los procedimientos. Luego de eso, pues también vimos cómo nosotros pues podemos manejar los datos dentro de nuestra hoja de cálculo, haciendo uso de los diferentes filtros que nos pueden servir para buscar información dentro de nuestras hojas de cálculo. Vimos cómo configurar una página para poder imprimirla o para poder compartir el archivo de forma digital, y luego pues también vimos cómo poder validar cada una de las celdas, que en algunos casos esta validación pues va a ser útil para permitir solo datos que no vayan a dañar nuestras fórmulas o funciones y que al final pues nos den un resultado adecuado. Por último, pues estuvimos trabajando esta parte de lo que era el ejercicio sobre crear una factura. Automatizamos una factura donde solo se tuvieran que ingresar algunos datos y automáticamente pues nos permitiera observar todo lo que estaba contenido dentro de nuestra hoja de cálculo. Para poderla utilizar o para poderla desarrollar era necesario de que nosotros pues tuviéramos una base de datos. Para ello pues creamos una hoja de cálculo donde ingresamos todos los datos como referencia para ya solo poder hacer un llamado a ellos hacia nuestra otra hoja de cálculo donde estuviera ya directamente el formato que iba a utilizar Microsoft Excel. Buenos días, Inge. Por ahí pues quedó pendiente el tema de lo que son los informes dinámicos, que es con lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Vamos a empezar a trabajar entonces con informes dinámicos. Era contenido de la semana pasada, pero lo vamos a ver el día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, pues dentro de esta semana del 21 al 27, lo que nos aparece habilitado en primer lugar, pues es un foro donde ustedes pueden dejar un comentario sobre lo que han aprendido actualmente de Microsoft Excel. Yo sé que muchas de las cosas que hemos estado trabajando, pues algunos ya las habían visto, algunos ya las habían trabajado, pero más de algo pues han ido aprendiendo. Entonces pueden dejar ahí sus comentarios sobre qué es lo que han aprendido de nuevo en Microsoft Excel. Luego de eso pues nos aparece una actividad sobre ejercicios de informes dinámicos, pero para poderlos trabajar pues tenemos que conocer qué son los informes dinámicos. Luego de eso pues nos aparece un tutorial sobre inserción de gráficos en Microsoft Excel, la protección de la hoja de cálculo, que sería otro de los procedimientos que vamos a estar trabajando, y por último lo que son macros. Y ya con esto pues estaríamos llegando al final de Microsoft Excel. Como les dije al principio, pues tratamos de abarcar la mayor parte posible de los contenidos, aunque hablando de fórmulas y funciones, pues tratar de abarcar todas las funciones nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí trabajamos las funciones que nos hay una actividad y una evaluación sobre estos contenidos, ¿verdad? Muy bien, entonces empecemos a trabajar con lo que son informes dinámicos, y para ello pues vamos a ver qué son los informes dinámicos, cómo podemos utilizarlos y cuál es la ventaja de cada uno de ellos. En primer lugar, pues los informes dinámicos, como su nombre lo indica, ¿verdad? Son informes que van a tener una flexibilidad en poder estar modificándolos conforme nosotros lo necesitemos para obtener los datos que necesitamos buscar dentro de nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, si de repente nosotros tenemos en columnas los datos y en filas tenemos cada uno de los elementos, pues eso lo podemos alterar dentro de un informe dinámico.
Lo que estaba en columna lo podemos pasar a una fila y lo que estaba en una fila pues lo podemos convertir en una columna. Esto nos lo permiten los informes dinámicos. Principalmente los informes dinámicos pues los vamos a utilizar para poder buscar información, para poder obtener la información de consultas específicas o de una cantidad grande de datos, pues nosotros necesitamos saber información específica. Con los informes dinámicos pues lo podemos conseguir. Por ejemplo, nosotros tenemos una tabla de datos donde se encuentran desarrollados o descritos todos los temas que se van a estar trabajando para relacionados a un negocio, ¿verdad? Tenemos una venta y esa venta pues para poderla tener en cuenta o para poderla trabajar pues tenemos diferentes personas que son nuestros trabajadores dentro de esa venta y nosotros queremos conocer en un momento determinado cuánto está produciendo cada trabajador. Entonces, para ello, pues podemos utilizar estos informes dinámicos. Tratarlo de ver con un filtro, pues probablemente sea efectivo, pero en algunos casos, pues tendremos que hacer algunos otros procedimientos para lograr conseguir esa información precisa. Mientras que con los informes dinámicos, pues nos ahorramos ese trabajo. Veamos este video que nos habla acerca de los informes dinámicos. Veamos qué nos presenta por acá. En el presente video observaremos el procedimiento para crear informes dinámicos. Dentro de los informes dinámicos encontramos lo que es la tabla dinámica. La característica de una tabla dinámica es que se va a basar en una tabla de datos preestablecida y que a través de esta tabla dinámica nosotros podemos modificar las filas y columnas con la intención de obtener información valiosa. Por ejemplo, vamos a ver acá en este libro de Excel tenemos una tabla multidimensional que contiene las columnas de fecha, agente, ruta, cliente y venta. Vamos a crear nuestra tabla dinámica. El proceso de creación es muy sencillo. Lo que es un poco más complejo es la forma en la que nosotros vamos a trabajar con esta tabla dinámica. Para insertarla, pues vamos a ir a la ficha Insertar. Vamos a seleccionar en la opción, en el primer grupo tabla, nos aparece la opción tabla dinámica. Simplemente le damos un clic. Lo primero que nos va a pedir en un cuadro de diálogo va a ser el rango de la tabla dinámica. Ese rango yo lo voy a seleccionar a través de la tabla que ya me aparece en la hoja número 1. Selecciono la tabla y en esta tabla voy a definir mi rango de donde van a estar los datos. En este caso, pues me pregunta dónde voy a crear yo esa tabla dinámica. Yo voy a seleccionar la opción que dice nueva hoja de cálculo. Le voy a dar un clic en aceptar y automáticamente yo ya tengo creada mi tabla dinámica. Lo único que esta tabla ahorita no tiene ningún dato. Vean aquí abajo ya aparece como hoja 1 y esta va a ser mi tabla dinámica. Lo importante es que yo puedo verificar que en este panel del lado derecho ya me aparecen los campos que yo tenía y ya puedo ir creando mi tabla resumida en base a la tabla general que tenía. Por ejemplo, yo quiero ver los campos de fecha, agente y la venta. Ya lo seleccioné y vean que automáticamente ya me creó, en este caso, las etiquetas de los meses y las ventas que se están teniendo. Lo único que acá abajo me van a aparecer los campos que yo voy a poder modificar. Tengo filtros, columnas y filas. Yo quiero ver en columnas, por ejemplo, quiero ver el agente. Con un clic sostenido lo arrastro hacia las columnas y entonces vean que ahora en columnas ya tengo los dos agentes. Tengo dos agentes, uno que se llama Pedro y el otro que se llama Luis. Y tengo en las filas, tengo los meses y tengo la fecha exacta. Si yo no quiero ver alguno de los datos, puedo quitar, por ejemplo, la fecha y automáticamente me elimina las fechas exactas y me deja solo los meses como los tenemos. Por defecto me aparece la venta en una suma. Si yo quisiera cambiar esos datos y, por ejemplo, yo quiero ver en lugar de una suma, quiero ver algún otro campo, por ejemplo, la configuración de valor, quiero ver la venta máxima en un mes, le voy a dar clic en aceptar y entonces ahora ya no me dio la suma, sino que la venta máxima. La venta máxima en enero fue 150 y la tiene Pedro. Y así sucesivamente yo lo puedo ir cambiando. Ahora agreguémosle un campo más, la ruta. Voy a activar ruta, ya me la puso dentro de las
Filas yo no quiero ver como filas, sino que la ruta la voy a poner como un filtro. Y entonces en la parte de arriba ya me aparecen las rutas como filtros y yo puedo venir acá y selecciono la ruta del día miércoles y entonces en la ruta del día miércoles solo en febrero tenemos ventas. La ruta del día jueves, por ejemplo, tenemos en marzo y en octubre. Y así sucesivamente nosotros podemos ir jugando entre filas y columnas. Por ejemplo, ahora voy a cambiar. El agente lo voy a poner en la fila y los meses, por ejemplo, los voy a poner en columnas. Voy a quitar el filtro. Para quitar el filtro simplemente lo subo y vean que ahí ya me mostró los dos agentes en filas y los meses en columnas. Y esto es una tabla dinámica. Dentro de los informes dinámicos, pues también tenemos los gráficos y para insertar el gráfico dinámico, pues simplemente le damos clic en la opción en gráfico dinámico, buscamos el gráfico que queremos insertar, que serían columnas agrupadas en 3D, le doy un clic en aceptar y ya tengo insertado mi gráfico dinámico. En base a la tabla dinámica, el gráfico dinámico va a ir variando. Si yo altero acá, por ejemplo, paso los meses para acá y paso los agentes nuevamente a la leyenda, vean que automáticamente también se altera nuestro gráfico. Le llamamos informes dinámicos porque conforme nosotros vamos a ir realizando las ediciones de los datos que yo quiero ir consultando, así me van a ir apareciendo dentro de mi hoja de Excel. Y estos serían informes dinámicos. Muy bien, y entonces ahí pues nosotros podemos observar que para poder crear nuestros informes dinámicos, como punto base nosotros tenemos que tener nuestra tabla de datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente tabla de datos, la que estamos viendo en este momento por ahí, pues nosotros podemos venir y sacar la información. Decía por ahí, yo quiero saber cuánto está vendiendo Pedro, pero desde acá tratar de buscarlo, pues puede ser que se nos complique un poquito, ¿verdad? O quiero saber cuánto se vendió en una determinada ruta, en la ruta del martes. Pues por ahí hace 8 días aprendimos que podemos venir acá y colocar nuestros filtros, ¿sí? Y con el filtro, pues buscar algo en específico. Yo, por ejemplo, podría decirle, yo quiero saber solo la ruta del viernes, y pues automáticamente nos está mostrando por ahí la ruta del viernes. Pero automáticamente también nosotros queremos saber cuánto se está vendiendo. Aquí no lo estamos obteniendo, ¿verdad? Entonces, a través de una tabla dinámica, nosotros podemos automatizar esa opción. Voy a quitar por acá los filtros. Y ahora, pues entonces vamos a convertir esta tabla de datos que tenemos de forma normal, la vamos a convertir en una tabla de datos, pero en una tabla dinámica. Para ello, pues, crearla, pues solo venimos acá a la ficha de insertar. Por acá nos aparece la opción de tabla dinámica. Le damos un clic en tabla dinámica y vean que por ahí solito Microsoft Excel reconoció dónde estaban los datos y ya me seleccionó el rango. Si no me apareciera seleccionado el rango, pues lo primero que yo hago es seleccionarlo. Selecciono toda la tabla de datos que yo necesite, no importa la dimensión o el tamaño que tenga la tabla de datos, yo la selecciono y luego pues voy a elegir dónde la voy a colocar. Por defecto está que sea en una nueva hoja de cálculo. Lo que vimos en el video lo hacía en una nueva hoja de cálculo. Yo puedo colocarla justo acá en la misma hoja, ¿verdad? Le puedo dar hoja de cálculo existente, que es en la que estoy, y la voy a poner acá a la par, ¿no? Selecciono la ubicación, le doy clic en aceptar y automáticamente pues ya está creada. La tabla está creada, pero no se ha generado ningún informe. Entonces dice acá, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Y entonces por defecto nos aparecen acá arriba los campos de la lista, nos aparecen las áreas donde lo podemos agregar, que podría ser un filtro, una columna, una fila o la opción de valores. Que en valores lo que vamos a tener pues va a ser una fórmula o una función, que puede ser un promedio, que puede ser una cuenta de datos, que puede ser una suma. Eso nosotros lo vamos a definir más adelante. Esta forma de ver los campos de la tabla dinámica nosotros los podemos cambiar. Por ejemplo, yo vengo acá donde está este engranaje, le doy un clic en el engranaje y vean que por ahí nos aparecen las diferentes opciones. Por defecto está sección de campos y sección de áreas apiladas. Tenemos la opción sección de campos y sección de áreas en paralelo. Solo sección de campos, solo sección de áreas y solo sección de áreas 1x4. Y entonces yo, por ejemplo, la voy a cambiar esa vista que tenía de sección de campos y de áreas apiladas, la voy a cambiar a sección de campos y sección de áreas en paralelo.
Y entonces ya nos aparece de este lado la sección de los campos y de este lado la sección de las áreas. Y entonces para poder empezar a trabajar con mi tabla dinámica, yo voy definiendo qué es lo que quiero ir utilizando. Por ejemplo, yo acá puedo activar los agentes. Cuando yo activo un agente, automáticamente se va a filas. Si yo no lo quiero ver en filas, sino que en columnas, pues simplemente lo arrastro hacia la opción de columnas y vean que automáticamente mi tabla ya se va creando por ahí. Quiero ver los agentes, pero yo quiero ver también la venta que realizaron. Activo la opción de venta y automáticamente ya se puso en la opción de valores. Por defecto está que se haga la suma, entonces dice que Pedro tiene una venta de 911 y José Luis tiene una venta de 721, para hacer un total general de 1630. Ahora bien, ¿en qué momento se realizó esa venta o dónde se dio esa venta? Pues yo puedo activar también las rutas y las rutas ahorita se habilitaron dentro de filas y exactamente así lo quería ver, ¿verdad? Para saber cuánto vendió cada uno en una ruta, cuál fue su total y cuál es el total general que nosotros tenemos. Si yo quisiera, pues también puedo activar la opción de los meses para que me muestre según los meses cuánto se vendió en cada una de ellas. Yo acá puedo alterar, por ejemplo, la ruta la voy a pasar ahora a filtros para que ya no sea una columna, sino que los meses nos queden como filas y las rutas sean las opciones que nosotros tenemos para filtrar. Si yo vengo acá y filtro, quiero saber la ruta del día miércoles, qué hubo en el día miércoles, y ahí nos muestra entonces los resultados. Y esa es la opción que nosotros tenemos, ¿verdad? Podemos ir variando acá. En algún momento ya no queremos ver algo, por ejemplo, yo no quiero ver fechas. Vamos a quitar por acá también la opción de meses. Y ahí ya nos quedó, ¿ve? Ya dejamos solo los agentes y la ruta quedó como un filtro. Entonces yo quiero saber cuánto vendió cada agente en cada una de las rutas. Ahí nos va apareciendo, ¿verdad? En el caso de la ruta del viernes, únicamente Pedro es el que hace esa ruta. Entonces, esto nos sirve para que nosotros podamos ir moviendo cada uno de estos campos. Regresemos nuevamente a la ruta por acá en filas. Tenemos los agentes, ahorita no tenemos ningún filtro, pero esta suma la podemos cambiar acá dentro de los valores. Aquí donde dice opción configuración de campo de valor, yo le puedo decir qué es lo que quiero saber. Un recuento va a contar cuántas veces vendió, ¿verdad? Por ejemplo, en la ruta del día lunes, Pedro vendió 2 veces. En la ruta del día martes, Pedro vendió 2 veces y José Luis solo una vez. Entonces aquí nosotros podemos ir cambiando esa opción. Un promedio de ventas. ¿Cuánto se vendió en promedio en cada una de las rutas? En promedio el lunes 52, José Luis solo vendió 29. El total general de promedio es de 45.9. Entonces ahí lo podemos ir alterando de acuerdo a como nosotros necesitemos ver. La venta máxima. ¿Cuánto se vendió máximo cada mes o cada quien cuánto vendió? La venta máxima de Pedro fue de 150 y la venta máxima de José Luis fue de 297. El total general en la mayor venta fue de 297. Y entonces para eso nos sirven las tablas dinámicas. Vamos a dejar aquí el de suma, que era por el que estaba por defecto, y nosotros podemos pues ir viendo o calculando de acuerdo a lo que nosotros necesitemos observar. Ahora, por ejemplo, yo ya no quiero ver los agentes, sino que quiero ver los clientes, ¿verdad? ¿Quiénes fue a los que se les vendió? Y entonces ahí ahora nos aparecen todos los clientes. No me, no me parece verlos así, sino que yo quiero cambiar acá. Ruta lo voy a pasar a columnas y cliente lo voy a pasar a filas. Y entonces ahora vean cómo se ven ahí nuestro listado de clientes y las ventas que se realizó en cada uno de ellos. Al final el total sigue siendo el mismo, ¿verdad? 1632, que es la venta que nosotros estamos calculando. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos utilizar estos informes dinámicos o estas tablas dinámicas. Adicional a ello, nosotros podemos venir y agregar, por ejemplo, un gráfico dinámico. Para poder agregar un gráfico dinámico como primer punto, nosotros tenemos que tener ya creada nuestra tabla dinámica. En base a la tabla dinámica se obtiene el gráfico dinámico. Y el gráfico dinámico, ¿qué es lo que hace? Únicamente graficar lo que está dentro de nuestra tabla. Si no hubiera nada en la tabla, pues lógicamente el gráfico no hace nada, ¿verdad? Conforme nosotros lo vamos alterando, automáticamente el gráfico se va a alterar, ¿sí? Ahí vean, ahorita yo agregué únicamente la gente y las ventas, y entonces aquí nos aparece que los agentes son Pedro y José Luis, y la venta de cada uno de ellos, y automáticamente
me creo el gráfico. Quiero conocer también las rutas, activo las rutas, solo que los voy a cambiar para acá. Y entonces ya lo tenemos por ahí. Si cambiamos acá, alteramos los valores, pues también se ve alterado nuestro gráfico. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces les decía yo de que esa es la importancia en la que nosotros podemos utilizar estas tablas dinámicas. Por ejemplo, vean acá, en este gráfico dinámico automáticamente se agruparon cada una de las ventas según los vendedores que tenían. ¿Sí? La tabla dinámica pues nos va a servir tanto para poder representar los datos como para poder obtener informes de lo que nosotros vamos a estar trabajando. Este es un ejemplo. Ahorita vamos a regresar acá a la plataforma y vamos a trabajar estos ejercicios que nos aparecen por acá. Dice ejercicio sobre informes dinámicos. A continuación encontrará un archivo de Microsoft Excel, el cual contiene 2 hojas de cálculo. En cada una de las hojas de cálculo se encuentra una tabla de datos, la cual servirá como referencia para crear los reportes solicitados a través de tablas dinámicas. Suba a este espacio su ejercicio resuelto en Excel. Y entonces vamos a descargar este ejercicio de Excel. Lo voy a habilitar ahorita. Lo voy a abrir. Y como ustedes se pueden dar cuenta, pues es un libro con 2 hojas de cálculo. Actividad 1 y actividad 2. Por ahí pues tenemos ya la gran tabla de datos. Y lo que nos pide es lo siguiente. Dice, construir a partir de los siguientes datos las tablas dinámicas que muestren la siguiente información. Tabla dinámica 1, cantidad de personas por departamento. Tabla dinámica 2, cantidad de personas por departamento y sucursal. Tabla dinámica 3, suma y promedio de los sueldos por departamento. Tabla dinámica 4, sueldo más alto por departamento y cargo. Las 4 tablas dinámicas deben de estar una debajo de otra y en una misma hoja. Traten de hacer, ¿sí? Traten de hacer ese primer ejercicio y ahorita pues vamos a ver cómo puede resolverlo también. ¿Sí? Entonces empecemos a trabajar eso, por favor. Sí, en esa misma hoja van a poner las 4 tablas dinámicas.